¿Qué tal? ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Se acerca Halloween. Se acerca Halloween. Yo, en un alarde de originalidad, perdón, he hecho un vídeo de juegos de mesa con temática terrorífica. Que de eso no hay. Bueno, pero en realidad Halloween es un pretexto. Siempre es buena época del año para disfrutar de una buena noche de terror. Da igual la época del año. ¿Qué pasa? ¿Que en abril no puedes disfrutar de una noche de terror? Y hay mucha gente que le gusta, ¿eh? Que se hacen un bol de palomitas, se ponen su película de terror, y hay otra gente que prefiere, pues, jugar a un juego de mesa con temáticas de terror. Pero ¿por qué no, como he rezado en el vídeo, una experiencia plena de terror? ¿Por qué no una película y después un juego de mesa que esté relacionado con esa película, o viceversa? Así que os voy a traer en este vídeo 7 películas y después 7 juegos de mesa relacionados con estas películas. La película de esa manera nos puede poner en antecedente, nos puede poner en el contexto, en el estado de ánimo ideal para poder tener una experiencia más inmersiva. Yo lo he probado y es una experiencia que os recomiendo. Película y después juego de mesa relacionado con esa película. Y si es de terror, pues ¿qué género hay más inmersivo que el de terror? Tengo que decir que no me pregunté, porque me vais a preguntar, ¿y esta película en qué plataforma está? No lo sé. Lo podría averiguar, pero lo podría averiguar a día de hoy, primera semana de octubre de 2023. Pero si este vídeo después de una persona lo ve dentro de 2 años, yo no sé dónde va a estar. Yo os diré que las películas estas, yo las consigo en cierta plataforma que para los modernos está un poco anticuada, pero que a mí me ha sacado de apuros en más de una vez. Gracias a ella veo cosas rarunas que no están disponibles de ningún lado. Y en cuanto a los juegos, pues igual, no lo sé. No sé si están disponibles, si están descatalogados cuando veas este vídeo. Yo voy a decir pues la situación a día de hoy, ¿vale? No me enrollo más. Voy a sacar 7 películas, 7 juegos que además voy a intentar que sean variados en cuanto a subgéneros, en cuanto a temáticas de ese género terrorífico. Por ejemplo, empezaríamos con el género de terror gótico, esas aldeas perdidas en el bosque, con la bruma, con cuervos sonando, telarañas. Tenemos un juego ideal para ello. A Touch of Evil, un juego de 1 a 8 jugadores, uno llevando 2, si juegas solo, llevando al menos 2 investigadores. Porque este es un juego de investigación, el típico juego tipo Arkham Horror, Eldritch, donde llevas a unos héroes. El juego está ambientado en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX, en la América colonial. Una pequeña aldea, Shadowbrook, está sufriendo crímenes y bueno, a ti te llaman, te piden ayuda, a tu investigador. Es un juego de investigación, de exploración, tipo Arkham Horror, Eldritch. Me parece que tiene algunos puntazos muy buenos, como por ejemplo que los personajes de los pueblos, del pueblo, de Shadowbrook, existen, o sea, están como personajes no jugadores a los que puedes acudir, interrogar, y te pueden ayudar en un momento determinado, e incluso si te descuidas pueden pegarte la puñalada trapera por la espalda justo en el último momento. A Touch of Evil, un juego ambientado en, como digo, en la América colonial. Yo conozco pocos juegos ambientados en esa época. Y bueno, es un juego que está en inglés, pero que yo periódicamente he visto en tiendas online. Se puede comprar y está absolutamente tradumaquetado, además maravillosamente tradumaquetado, como lo tengo yo, que lo tengo enfundado y tradumaquetado. Y además, en segunda mano también lo he visto generalmente, ¿no? Y no a muy mal precio. Es un juego en el que aparecen monstruos del folclore anglosajón, ¿no? Como el jinete sin cabeza, el espantapájaros, y otros monstruos más clásicos como el vampiro o el hombre lobo. Todo eso solamente en el core, solamente en el core, y más enemigos que puedes descargarte. En fin, a Touch of Evil. Si quieres saber más del juego, en la descripción de este vídeo te paso enlace a partida y enlace a comentario,
¿vale? Un juego de Flying Frog, creo que no lo he dicho. Hace poco tuvo una edición 10º aniversario, que la hicieron como en el aniversario, en el 13º, 14º aniversario, pero lo hicieron edición 10º aniversario, con un cajote grande preparado para meter las expansiones y con plástico totalmente innecesario. Ya el core ya viene con el normal, la edición normal viene ya con los investigadores, figuritas de plástico. Bien, A Touch of Evil. ¿Y qué podemos ver justo antes de A Touch of Evil? Yo creo que la película que nos inspiró, Sleepy Hollow, o aquí, no sé dónde lo voy a poner, aquí, Sleepy Hollow, de Tim Burton, una película que tuvo mucha aceptación en su tiempo, después ha quedado algo relegada, pero es una película ideal para ver justo antes de este juego, porque está ambientado justo en una pequeña población, en medio del bosque, que están sufriendo unos crímenes. El juego está claramente influenciado en esa película de Tim Burton, porque incluso los principales del pueblo que aparecen en el juego perdón, están directamente copiados de la película de Tim Burton, con lo cual es una película además. Yo creo que estaría en el grupo de las películas buenas de Tim Burton. Sabéis que tiene malas, regulares y buenas. Y esta yo creo que está en el grupo de las muy salvables. Sleepy Hollow, una experiencia única de terror gótico, veros la película y después jugar una partida a Touch of Evil, un juego muy sencillo, un juego que podéis sacar a cualquiera, incluso que no esté familiarizado con juegos de mesa, porque es un juego de reglas fáciles. ¡Hala! Primera sugerencia de cine y juego. Y seguimos con el terror gótico, esta vez señalando a un personaje clave en la literatura y en el cine de terror. Me estoy refiriendo a Frankenstein con este Abominación, el heredero de Frankenstein. Esto es €1. Y si el otro era una Ameritrash de libro, es decir, un juego temático de tirar dados, de pelear, etc. Esto es una colocación de trabajadores y también gestión de recursos. Clásico, ¿vale? Solo que aquí lo que gestionamos son partes del cuerpo humano, ojos, órganos, cadáveres. Un juego maravillosamente ambientado en el París del siglo XIX. Somos un aprendiz del Frankenstein y vamos a tener que ir por ese tablero profanando tumbas en el cementerio, yendo al mercado a comprar hielo para poder conservar esas piezas y esos cadáveres que robamos. Podemos sobornar a los guardias y robar un cadáver que acaban de guillotinar en la Plaza Mayor. Podemos incluso ir a un callejón y asesinar a algún vagabundo o alguna prostituta. Un juego macabro como él solo. Es un juego aquí pone de 2 a 4 jugadores, pero hay un modo solitario creado por el propio autor que funciona de maravilla. Pero si sois un grupo de 4 personas, yo el peor número que le veo es el de 2. ¿Vale? El solitario se juega muy bien y después si sois 3 o 4 y os gusta la temática de Frankenstein y os gustan las colocaciones de trabajadores, ¿a qué esperáis? Pues esperáis a ver una película antes para poder meteros en la ambientación. Y hay muchas películas de Frankenstein, hay multitud, pero yo voy a recomendar una del año 57 de la productora británica, la mítica productora británica Hammer, que se llama La Maldición de Frankenstein, porque además inaugura una saga de películas, todas ellas con Peter Cushing, el maravilloso Peter Cushing, interpretando al Dr. Frankenstein, y es una saga que además tiene cierta continuidad temática y cronológica, y son todas maravillosas, ya digo, interpretadas por Peter Cushing, dirigidas por el maestro del terror Terence Fisher. Pero yo os recomiendo la primera, que además ha pasado a la historia por muchas cosas, por casi instaurar el color en el género de un género terrorífico que por tradición era en blanco y negro, y por introducir ya connotaciones sexuales mucho más explícitas que por ejemplo en las películas anteriores de la Universal, y sobre todo porque fue el punto de encuentro, el feliz punto de encuentro entre
quizá la pareja más mítica que ha pasado por el cine de terror, Peter Cushing y Christopher Lee, que aquí en la película que os recomiendo interpreta a la criatura. Así que os veis La maldición de Frankenstein, que es una película que además no es muy larga, os jugáis una partida a Abominación y os prometo una experiencia de Halloween inolvidable. Vamos ahora con las criaturas de la noche, con los míticos vampiros, y os voy a proponer todo un Dungeon Crawler. The Order of Vampire Hunters, la Orden de los Cazadores de Vampiros, un juego que salió a través de la plataforma Kickstarter y después se ha comercializado en las tiendas, por lo menos yo lo he visto en algunas tiendas online de nuestro país. De cuando en cuando se ve también en segunda mano, y si podéis haceros a buen precio con una copia, yo lo recomiendo. Formáis parte de una orden pseudo religiosa de cazadores de vampiros, donde vais a encargaros de localizar esos nidos donde se esconden. Es un juego ambientado en nuestra época, ¿no? En este caso son cazadores de vampiros modernos, y vais localizando esos nidos, como digo, para poder exterminarlos, limpiarlos, y además tiene una campaña de unas 6-7 misiones donde podéis ir recogiendo artefactos para ir preparando de cara a un jefe final. Un juego de 1 a 4 jugadores, aunque si os podéis hacer hay una expansión que amplía a 6 jugadores, y además hay otra pequeña expansión en el que podéis enfrentaros al mismísimo Drácula en su castillo. Un juego muy tenso, como Crawler no inventa realmente nada, pero tiene una dinámica, esa dinámica del día-noche, que es muy divertida y muy tensa, porque tú entras de día, los vampiros están durmiendo, son mucho más sencillos de matar, pero tú tienes que decidir si te vas cargando, vas limpiando un poquito de vampiro de aquello, o te vas directamente a tu misión, que a veces es rescatar a alguien, como digo, recoger una reliquia, porque el tiempo avanza inexorablemente y sabes que te va a pillar la noche dentro. Y una vez que se hace de noche, los vampiros se despiertan, se hacen más fuertes, las puertas se abren y aquello se convierte en un infierno. Juego temático donde los haya. Un juego de Dark Gate Games, que recientemente además sacaron un nuevo crowdfunding con donde sacan el juego, hacen una actualización del juego y además le dan esa ambientación precisamente que habíamos visto antes en A Touch of Evil, esa ambientación más gótica. ¿Qué película os recomiendo para ver? Pues claramente Vampiros, de John Carpenter, una película protagonizada por James Woods, que ha inspirado claramente a este juego. De hecho, hay personajes fácilmente reconocibles en el juego, ¿no? Y que aparecen en la película, como este extractor, este cazador que se queda fuera con una polea mecánica para que una vez que arponean a un vampiro puedan sacarlo a la luz. Y muchos más detalles. También le llaman a nido a aquellas localizaciones que son susceptibles de contener una familia de vampiros. Es una película con que hoy en día canta con ese tono noventero, que a mí no me molesta, a mí me resulta muy agradable, y además una película de John Carpenter, que es el gran maestro, considero el más gran maestro del terror contemporáneo. Así que os veis Vampiros, de John Carpenter, película divertidísima como pocas, y jugáis después una partida a Vampire Hunters, porque aunque tenga modo campaña, puede jugarse sin problema una partida suelta, y vais a pasar una experiencia terrorífica. Y cambiando ya de tercio, nos vamos al terror oriental. Nos vamos al terror oriental con esos fantasmas de largos cabellos, esos bellos espíritus de uñas afiladas. Ghost Stories. Ghost Stories, no os voy yo a descubrir ahora Ghost Stories, un juego de Antón Bauza de 1 a 4 jugadores.
representáis a unos monjes, a unos luchadores, monjes, que defendéis una aldea del acoso de los espíritus, demonios, zombies, vampiros, que han sido enviados por el maléfico Bufén, un hechicero que quiere recuperar sus cenizas enterradas en ese pueblo. Es un Tower Defense, un defiende la torre del libro, es el defiende la torre. Recientemente tuvo una reedición, esta vez ambientada en la Edad Media, una Edad Media de fantasía, ¿no? de orcos, para mí me parece una temática más sobada, mientras que conozco pocos juegos que estén ambientados en una China fantasmagórica y con luchadores de Kung Fu, ¿no? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver con esta película para acompañar? Pues la película que claramente inspiró a Bauza, si no para el juego, sí por lo menos para la temática. Estoy hablando de la película que se llamó aquí Kung Fu y los 7 vampiros de oro. Volvemos a la mítica Hammer, volvemos a Peter Cushing, esta vez interpretando a Van Helsing, en una película que tiene reminiscencias además de los 7 samuráis. A ver si os suena el tema de la película. Una pequeña aldea que está sufriendo la desaparición de sus doncellas y sospechan los pobres aldeanos que han sido secuestradas por un maléfico brujo que vive en los alrededores y que envía de cuando en cuando a sus huestes de espíritus y de fantasmas y de zombies para secuestrar a las doncellas vírgenes, ¿no? Y hacerles no se sabe muy bien qué. Así que, aprovechando que Van Helsing está en China dando un ciclo de conferencias, le piden ayuda. Le piden ayuda y Van Helsing, junto con 7 luchadores expertos en artes marciales, deciden ir a esa pequeña aldea e intentar defenderla del ataque de Drácula. Sí, señores, Drácula. No os hago spoiler porque eso se ve al principio de la película. Drácula, que se ha metamorfoseado en un hechicero y ha puesto pies en polvorosa de Transilvania, ha decidido instaularse en la lejana China y allí sigue haciendo sus tropelías. Un juego que, como digo, o sea, una película que, como digo, es ideal para verla. A ver, tiene esa ingenuidad y tiene esos efectos especiales frutos de la época, ¿no? La primera mitad de los años 70, pero que a mí me resulta todavía tremendamente divertida y, sobre todo, ideal para ponérsela justo antes de jugar a Ghost Stories, donde no sé si os dará terror o no, pero que se pasa mal un rato, desde luego. Y vamos con otras criaturas que a mí me dan mucho miedo, que han sido claves, sobre todo en el cine y en la televisión moderna. Son unas criaturas mucho menos sutiles, mucho menos elegantes, mucho menos románticas que los vampiros, pero igualmente mortíferas. Estoy hablando de los zombies. A ver, si estás con un grupo de personas, hasta 4 personas, yo os recomiendo un juego de factura española. Huida de Silver City. Un juego que simula la huida, como el título indica, de una ciudad arrasada por un apocalipsis zombie. Una ciudad que tiene solamente unas pocas vías de escape, el embarcadero, a ver si tenéis suerte y encontráis una embarcación donde podáis huir, o el puente, si no lo han cortado las autoridades antes, no lo han destruido, o incluso el helicóptero que hay en la terraza del hospital. Un juego que mezcla mecánicas de crawler, de exploración, de entrar a las casas, de intentar saquear y lograr herramientas y armas mientras estáis esquivando a los zombies, pero que también tiene elementos de horror oculto, porque si un zombie te hiere, coges una carta y tú solo te la guardas para ti y eres tú el único que sabes si el zombie te ha infectado o no, porque si te ha infectado, a ver, todavía puedes ganar, todavía tienes una baza para ganar, pero las sospechas de todos los demás estarán puestas sobre ti y es posible que cuando llegues a la salida no te dejen salir de la ciudad. Un juego totalmente descatalogado, formaba parte de un crowdfunding, un polémico crowdfunding, tengo entendido, porque bueno, por lo típico de estas cosas, que no cumplen los plazos, que después no te dan el material que te habían prometido, pero
un juego que hasta ahora se puede comprar en segunda mano sin ningún problema y a un precio bastante asequible. No sé si después de este vídeo de repente se vuelve viral y los quitan de las manos. No lo sé, pero si tenéis que comprar una edición, yo os recomiendo la de Last Lever antes que la de P.E.K.K.A. La de Last Lever es un poco menos mala que la anterior, ¿vale? Porque aún así la de Last Lever tiene algunas cosillas discutibles, pero bueno, no nada grave. Es un juego que tiene un arte muy chulo, un tablero muy chulo que puede gustarte más o gustarte menos. A mí me gusta y me parece todo muy temático. Cartas, fichas de los personajes. Lo único que no me gusta es que son standees, pero bueno, yo lo he sustituido por las minis del juego Zombies, ese mítico juego Zombies que ya está obsoleto, que ya está anticuado, yo ya no jugaría a él, pero ahora están tiradas las cajas de ellos y una cosa buena que tienen es que compras una caja y tienen multitud de figuritas de zombies que además encajan perfectamente con la cuadrícula de este mapa, así que yo recomiendo que os hagáis con a buen precio un juego de zombies, cojáis las miniaturas, tanto de los personajes como de estos, y los metáis aquí. ¿Y qué película ver con este juego de Huida de Silver City? Pues la que creo que es la mejor película de zombies moderna que hay, que es El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, ¿no? Algo así. Bueno, es una película del año 2004, si no me equivoco, y que inauguró la nueva hornada de zombies de este siglo XXI que después nos inundó en todos lados a través de Walking Dead y sus copias y secuelas. El Amanecer de los Muertos es una película trepidante que no te da respiro desde el minuto 1 y que creo que enlaza perfectamente con este juego, porque al fin y al cabo narra un grupo de supervivientes que se encierran en un centro comercial y que van a unir sus fuerzas para intentar huir lo antes posible de esa ciudad a través de las pocas vías de escape que quedan. El Amanecer de los Muertos y Huida de Silver City. Pero por si fuera poco, todas las amenazas que tenemos aquí en nuestro planeta, también nos pueden venir amenazas del espacio exterior. The Thing, otro juego ideal para la noche de Halloween. Un juego de 1 a 8 jugadores, sí, se puede jugar en solitario. No es su mejor número, pero hay un modo cooperativo de 1 a 3 que, bueno, hace el apaño. Pero si sois un grupo numeroso, si sois un grupo de 7 o 8 personas, este es vuestro juego, porque es donde más brilla. A partir de 6 brilla, es un juego tenso, es un juego, por supuesto, de errores ocultos. Si conocéis la película, sabréis, sois investigadores científicos en una base en el Ártico que ha sido invadida por una entidad alienígena que se transforma, absorbe a sus víctimas y se transforma en ellas. Una temática ideal para convertirse en un juego de errores ocultos, pero una temática que era muy complicado, un tema que era muy complicado trasladar al juego, y creo que The Thing lo cumple de sobra, con un tablero precioso. Podéis jugar en su versión minis o standees, como queráis, como seáis vosotros, y os proporciona, depende del número de jugadores, 2-3 horas realmente tensas y divertidas, donde van a haber acusaciones, donde van a haber muchas risas y donde no se sabrá hasta el último momento quién se lleva la victoria. Por supuesto, con The Thing lo que hay que ver es, y estamos de nuevo con el maestro John Carpenter, lo que hay que ver es la película, puesto que este juego es una maravillosa traslación de la película de John Carpenter al juego. Yo quedo con mis amigos, nos vemos la película anteriormente y después nos ponemos a jugar, y es una de las mejores experiencias que he tenido sobre una mesa. The Thing, The Board Game y la película de Carpenter.
Y vamos ya con la última sugerencia para no extenderme mucho más. Llegados a este momento, es extraño que todavía no nos haya surgido una temática de terror. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que falta? Evidentemente, claro que sí. Nos falta nuestro querido Lovecraft. Nos queda falta nuestro querido Lovecraft y las mansiones de la locura. Lo dejo para el final porque para mí yo considero que puede ser la experiencia más inmersiva que puede haber para una noche de terror. Una noche en la que os juntéis 4, 5 amigos o familiares, porque este juego es hasta 5, sí, amigos, permite 5 jugadores. Como digo, a través de la aplicación es un juego narrativo, es un juego que te va a sumergir en una historia, es un juego que es un sueño, yo esto lo hubiera tenido de adolescente y hubiera sido un sueño hecho realidad. Un juego ideal para quedar y pasar un rato realmente divertido, tenso y ambientado más o menos en esos mundos de Lovecraft, ¿de acuerdo? Recomendaros una película para las mansiones de la locura. Es complicado porque no hay muchas ni muy buenas adaptaciones de la obra de Lovecraft al cine, no sé muy bien por qué. Pero yo tengo simpatía por una especial que es Terror en Dunwich de 1970. Le tengo simpatía porque es una película que, a pesar de que ya ha envejecido, evidentemente, pero es una película bastante fiel a la obra de Lovecraft. Aparecen personajes míticos como el Dr. Armitage, y tener en cuenta que en los años 70 Lovecraft no era un escritor comercial, era una rareza adaptar una novela suya, no en este caso una novela corta, Horror en Dunwich. Quizá por eso me caiga tan simpático este proyecto loco de adaptar a Lovecraft con unos medios escasos, pero creo que con mucho amor al espíritu del escritor de Providence. Hoy en día, con la nueva edición de sus obras, gracias al rol, a los juegos de mesa, Lovecraft es mucho más conocido por todo el mundo, pero cuando se estrenó esta película nadie sabía quién era Lovecraft. Y aún así logran una película que yo creo que rezuma ese ambiente, ese espíritu de la obra de este autor. Así que si os podéis ver la película, que además no es muy larga, y después jugar las mansiones de la locura, creo que va a ser una experiencia de terror inolvidable. Y bueno, queridos y queridas, hasta aquí este vídeo donde os sugiero 7 películas con sus 7 juegos de mesa para pasar una noche, una experiencia de terror plena, bien en este próximo Halloween, bien cuando os apetezca, porque para pasar miedo no hacen falta excusas. Un saludo y cambio y corto.